Mañana vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios por medio de nuestro hermano David Alba, así que invito a nuestro hermano. Hermanos, buenos días. Amén. ¿Sí me escuchan bien? Amén. Es un gozo poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y ahora que deberíamos pedir su dirección en oración, que nos permita concentrarnos, poner nuestro pensamiento, nuestros corazones en su palabra y poder honrarle, poder pedir la guía de su Espíritu para entenderla y poder aplicarla en nuestras vidas. Acompáñenme en oración, hermanos. Padre bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de alabarte, de proclamar, Señor, que eres príncipe de paz, que eres rey, que eres soberano sobre toda la creación. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra y en ella queremos meditar, mi Dios, esta mañana. Guíanos con tu Santo Espíritu, abre nuestros ojos, Señor, nuestros oídos, nuestro corazón para entender lo que tú nos quieres decir. Padre bueno, te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, me tocó ahora un tema de Navidad. Así que vamos a meditar un poco en lo que significa la venida de Jesús. Vamos a tener algunas reflexiones y es bastante retante el poder tener cómo el Señor ha obrado, cómo el Señor ha venido a este mundo. Pero no quería que sea una reflexión más, no quería que sea un mensaje más del verdadero significado de la Navidad. Y creo que muchos de nosotros que, digamos, tenemos ya una familia, recordamos muchos momentos bonitos, seguramente algunos, en Navidad en casa, los que vienen tal vez de algún contexto cristiano, recordamos un poco el tiempo en nuestras familias, cómo estábamos en Navidad compartiendo con ellos y celebrando el nacimiento de Jesús. Tal vez otros que no están en un contexto similar vienen con algunos problemas en casa o tal vez no tienen buenos recuerdos de estas fechas. Y ahora que, como yo, tal vez estamos con una nueva familia, queremos que en la Navidad se recuerde el verdadero significado. ¿Y cuál es el verdadero significado de la Navidad? Pues es recordar que Jesús, Dios encarnado, nació en un pesebre para vivir una vida perfecta, para morir, para perdonar nuestros pecados en la cruz y resucitar al tercer día. Muy bien, este es el verdadero significado de la Navidad, que lo repetimos día tras día, año tras año. Los domingos en nuestras iglesias recordamos cómo Jesús es el centro de la Navidad. Y está muy bonito decirlo así, de manera literal, hasta teológica, suena muy espiritual, ¿verdad? Pero déjeme ponerlo de otra forma. Imagínense, hermanos, que viene una persona de otro país o de otro planeta, un alien, un marciano. Veo por ahí algunos marcianos. No, mentira, no. Viene, digamos, un marcianito a pasar Navidad en su casa el 24 a las 5 de la tarde. Llega una persona de otro país que no conoce nada de la Navidad. Llega a su casa el 24, ¿qué es 24? Martes creo, ¿no? Llega el martes 24 a las 5 de la tarde a pasar Navidad en su casa. Este marcianito se llevará reflexiones cristianas, entenderá el verdadero significado de la Navidad si pasa el 24 a 25 en su hogar. Pongámonos a pensar un poco, ¿cómo es que el que nosotros recordemos año tras año
Jesús, el significado de la Navidad, el Salvador del mundo vino a nacer, pero en nuestro hogar, ¿cómo se ve reflejado eso? Tal vez nos va a encontrar correteando por ahí al pavo para matarlo recién. O por ahí de repente nos va a encontrar yendo a comprar el panetón, el chocolate, tal vez algunas peleitas por ahí en la familia. Hermanos, tal vez me gustaría que esta mañana reflexionemos en algo un poco más allá, el comprometernos con la palabra de Dios, el ver la palabra de Dios, nuestras vidas reflejadas en su palabra, que es mucho más de lo que nosotros leemos y se queda allí. Y justamente esta mañana vamos a meditar en algunos versículos de Lucas capítulo 2. Me han dado hasta el versículo 7, pero como la otra semana no van a continuar, voy a leer algunos versículos más. No se preocupen. Pero nos vamos a centrar del 1 al 7. Permítanme leer hasta el 20, porque realmente la palabra de Dios es preciosa. Y este pasaje mucho más. Lucas capítulo 2, versículos del 1, y me acompañan hasta el 20, por favor. Dice la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y cómo se les había dicho. Esta es la palabra de Dios. Amén. Muy bien, hermanos. Me gustaría dejarles esta mañana con dos reflexiones acerca de la Navidad, de lo que significa el nacimiento de Jesús. Primero, vamos a ver, hermanos, de que el nacimiento de Jesús nos recuerda que Dios cumple sus promesas. La Navidad nos recuerda que Dios cumple sus promesas. Y vamos a hacer memoria en esta primera parte un poco, bueno, de lo que hemos estado leyendo la semana pasada también con nuestro hermano Eder, y algunos versículos del capítulo 1 hasta aquí, hasta esta parte del capítulo 2. Y vemos, hermanos, cómo el ángel Gabriel, ¿verdad?, anuncia a María de que iba a tener un hijo. Era virgen, obviamente. María recibe esa anunciación, canta al Señor, ¿verdad? La semana pasada habíamos cantado acerca de este canto de María. Luego, seguramente han leído después cómo Zacarías, ¿verdad?, el padre de Juan el Bautista, también tiene un cántico de alabanza al Señor. Y recuerdan ambos todas las promesas del Señor en su palabra, las promesas del Señor en el Antiguo Testamento. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver cómo Lucas, el autor, presenta estas promesas
aquí en estos primeros pasajes. Por ejemplo, el versículo 27, Lucas 1:27. Vamos a leer solamente algunos versículos nada más, si me acompañan. Lucas 1:27 dice cómo se está presentando aquí, por ejemplo, a José, ¿verdad? El esposo de María, que estaba desposado con ella. Dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. ¿Qué significa que sea de la casa de David, hermanos? Que era su ancestro, ¿verdad? Así como los abuelitos, bisabuelitos, tatarabuelitos y recontra tatarabuelitos. David era ancestro de José, ¿verdad? De José, el esposo de María. Muy bien, esta es una cuestión importante. Luego continúa, ¿no? Aquí el ángel en el versículo 32 y 35 y dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Otra vez, versículo 35, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y también fue proclamado por Zacarías en el versículo 69 y el 78. El 69 dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Entonces, para los que no están familiarizados un poco con esa terminología de la Biblia, el hecho de decir hijo de David o que David es su padre significa que es su ancestro, ¿verdad? Viene del linaje de David. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué estamos trazando esta serie, esta genealogía atrás hasta David? Bueno, justamente por la promesa de Dios. Aquí estamos hablando en la primera parte de que Dios cumple sus promesas, ¿verdad? ¿Por qué está mencionando tanto el ángel a David? ¿Por qué Zacarías menciona a David, María, y aquí también relacionándose a José, en el versículo que acabamos de leer, el capítulo 2? Acompáñenme en 2 de Samuel, capítulo 7. Hermanos, para algunos es un poquito pesado regresar al Antiguo Testamento, no se preocupen, hermanos. Nos quedan un par de 20 citas más. Dice, 2 de Samuel 7, vamos a leer algunos versículos nomás del 12 al 16. ¿Cuáles estas características que tienen? Dice, y bueno, usted lo puede leer también en su casa si desea, está en todo el capítulo de 1 de Samuel 16, está todo la promesa de Dios hacia David. Pero vamos a leer las características de este David. Dice en 2 de Samuel 7, versículos 12 al 16, dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. ¿Ves? Entonces primera de Samuel 7, 12. Gracias, hermana Alicia. ¿Ya? ¿Sí lo tenemos? Primera, ahí se. Gracias, hermanos, por estar atentos. Entonces ya lo pasé. No, ahí se me pasó la cita. Ah, perdón, 17, segundo Samuel 17. Ahí estaba. Un numerito, hermanos. Ah, no, tampoco es. No se preocupe, hermanos, yo la tengo aquí y le voy a leer. Dice, sí, es 1 de Samuel 17, del 12 al 16. Yo lo voy a leer, acompáñenme. Dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los nombres de sus 3 hijos que había en la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab, el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores de Saúl. Versículo 15, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre de Belén. Y continúa la historia con el filisteo Goliat. Hermanos, les compartí estos versículos de cómo Dios está cumpliendo su promesa. ¿Qué características tenía David? ¿Era de dónde? De Belén, ¿verdad? ¿Qué más era? ¿A qué se dedicaba? Era pastor. Muy bien. Era el menor, no era el primogénito, era el menor, era
no era tan prominente en su propia familia, pero aún así el Señor le dio una promesa de que en su descendencia iba a venir el Salvador. Les decía, ustedes lo pueden leer en 1 Samuel 16 y justamente todo este pasaje del capítulo 17 que les estoy leyendo. Y seguimos, hermanos, hasta el profeta Miqueas 5:2. Y aquí es el pasaje importante que nosotros vamos a relacionarnos. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermanos, cuando nosotros vemos la palabra de Dios manifestarse en el Antiguo Testamento especialmente, y está diciendo que en esta ciudad, o aquí, o allá, o vendrá o será en un futuro, y luego encontramos palabras como las de Lucas que dice: y aconteció en aquellos días, y se cumplieron los días. Estas frases, hermanos, nos ayudan a recordar de que lo que estamos leyendo ahora no es un mito, no es una historia bonita que alguien se inventó para entretenernos a los domingos. Hermanos, lo que estamos leyendo aquí son historia, algo que en realidad pasó. Lucas, por ejemplo, si regresamos a nuestro pasaje del capítulo 2, dice: y aconteció en aquellos días. Versículo 6 dice: y se cumplieron los días. Hermanos, todas estas cosas nos dan a entender de que las palabras de Dios en lo que acabamos de leer en 1 Samuel, en Miqueas, y los cánticos que hemos leído de María y de Zacarías y la anunciación del ángel, todo, hermanos, nos da a entender de que las promesas de Dios se cumplen. Son hechos reales, son cosas reales que han pasado y que no es un mito o una historia que o que alguien se ha inventado. Muchos sabemos que, bueno, efectivamente el 25 de diciembre no es la fecha real del nacimiento de Jesús, pero digamos por tradición, no vamos a tocar eso en esta mañana, pero nosotros lo celebramos en estas fechas. Ahora, hermano, ¿usted cree que Dios cumple sus promesas? ¿De verdad? ¿Lo cree así? Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermanos, si nosotros decimos que creemos que Dios cumple sus promesas, pongámonos a pensar un poco cómo este año el Señor ha sido fiel con usted. Cómo Dios ha cumplido sus promesas contigo. Y tal vez lo primero que se nos viene a la mente es algún problema de salud. Tal vez es la provisión material. Pero me gustaría que nos enfocáramos en nuestras vidas cristianas, hermanos. Cómo el Señor está cumpliendo sus promesas en nuestra vida, en nuestra relación con Él. Si la Navidad significa que Jesús viene a este mundo para salvarnos, ¿cómo estamos viviendo esa salvación? En Romanos 8, versículo 29, dice que Él ha prometido hacernos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo estamos disponiendo nuestros corazones? ¿Cómo estamos ayudando? ¿Cómo estamos con la disposición de que esto suceda? De que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Esta es una promesa de Dios. Y nosotros hemos dicho que creemos que Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Tal vez hay algo que aún esté en nosotros que no quiera comprometerse así con el Señor. Y déjeme darle algunas observaciones para que nos podamos animar mucho más en comprometer nuestras vidas a la salvación tan grande que el Señor Jesús ha ganado por nosotros al venir justamente como un niño. Pensemos un poco en el pasaje de Lucas que acabamos de leer. ¿Qué había pasado? ¿Qué evento histórico importante sucedió? En el versículo 1, Lucas 2. Ahora sí vamos a regresar, ya no se asusten, no vamos a regresar al Antiguo Testamento. Dice:
Y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. ¿Eso qué significa? Es un censo, ¿verdad? Dice en el versículo 2. Un censo, ok. Ahora, déjenme darles algunos datos de este emperador. Bueno, los que saben un poquito de historia, el nombre real del emperador Augusto fue Gayo Octavio y fue adoptado por Julio César, el gran emperador romano. Y como muchos emperadores romanos se veían ellos mismos como divinos, como dioses. Hay una inscripción histórica de este emperador Augusto, déjenme leerles, dice: Divino Augusto César, hijo de un dios, emperador de tierra y mar, el benefactor y salvador de todo el mundo. Este nombre, Augusto, tiene características divinas, cuanto menos. Pero miren esta contraposición que hace Lucas. Ahora, también nos hace ver que el censo es, entre comillas, universal. En el versículo 1 dice que todo el mundo fuese empadronado. Más adelante dice, versículo 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Bueno, esta referencia a todo el mundo puede ser a todo el mundo conocido hasta ese entonces, o a todo el imperio. Pero vemos cómo el nacimiento de Jesús tiene de igual forma un impacto universal. Hermanos, ¿por qué Dios cumple sus promesas de esta forma? Dios movió todo un imperio, hizo un censo universal para cumplir su palabra y su promesa de que el Salvador iba a nacer ¿en dónde? En Belén. Y justamente Lucas leía un comentario que decía, dice que subió, y José subió, versículo 4, de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. Algún lector de la época dijo, ok, José subió a la ciudad de David, se va a Jerusalén. Es lo que uno primero pensaría, pero no. Lucas dice, se llama Belén, por cuanto era de la familia de David. Hermanos, o amigos también que nos visitan, me gustaría que este año no sea una Navidad como cualquier otra. Me gustaría que no estemos concentrados en comer nuestro rico pavito y no nos comprometamos con el Señor o lo que significa que Jesús haya venido a este mundo para salvarnos. Hermanos, nuestro Dios hizo de todo para cumplir su promesa. Él movió a todo un imperio para que su promesa de que su Salvador iba a nacer en este pequeño pueblo de Belén se cumpliera. Y aún más, hay un pequeño extracto de un autor, me gusta mucho, C.S. Lewis, su obra Mero Cristianismo, dice, el ser eterno que todo lo sabe y que creó el universo entero, se hizo no solo un hombre, sino antes un bebé, y antes de eso un feto dentro del cuerpo de una mujer. Si quieres reflexionar sobre eso, piensa si te gustaría convertirte en una babosa o en un cangrejo. ¿Qué significa esto, hermanos? De que el Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, infinito, soberano, supremo, se hizo hombre. Imagínense ustedes convirtiéndose en un cangrejito. Es un poco extraño, ¿verdad? Pero el Señor lo hizo así, se rebajó hasta lo sumo. Se hizo hombre y estando en la condición de hombre, dice Pablo, se humilló a sí mismo y fue una muerte y muerte de cruz. Nuevamente, hermanos, pregunto, ¿cómo estamos viviendo nuestra salvación? O sea, ¿es realidad lo que nosotros estamos proclamando todos los años de que el verdadero significado de la Navidad es Jesús? ¿Se ve así en tu casa? Volviendo al ejemplo del comienzo, esta persona extranjera que no sabe nada de la Navidad, viene a tu casa y va a conocer el verdadero significado. De repente sí, porque no nos ha visto todo el año, ¿verdad? Tal vez todo el año no hemos estado tan bien con el Señor y en Navidad pues queremos hacer las paces, pero no quisiera, hermanos, que nos vayamos de aquí en esta mañana sin haber reflexionado en nuestra vida y lo que significa de que Jesús haya venido y se haya hecho hombre para nosotros.
Hermanos, hay muchas cosas seguramente de las que nosotros poder meditar, poder reflexionar. Hay muchos pecados de los cuales arrepentirnos, hay muchas acciones de gracias, hay muchas aflicciones de las cuales tenemos que confiar y poner fe en nuestro Señor, pero que no sea de un día nada más, hermanos, que no sea un día de gratitud, sino una vida entera, toda nuestra vida, recordando que Dios cumple sus promesas y las ha cumplido desde el inicio. Él cumplió, dijo que el Salvador iba a nacer en esta pequeña ciudad de Belén. Él movió todo un imperio para que sea así. ¿Cómo no hará para que sus promesas sigan cumpliéndose y hasta los que esperamos, ¿verdad?, su segunda venida? Y la segunda reflexión, hermanos, que quería dejarles en este tal vez corto mensaje, dice que el nacimiento de Jesús o la Navidad nos recuerda que la mente de Dios es más grande que la nuestra. Y sí me gustaría que nos pongamos a pensar un poco más en estos versículos que hemos leído de la palabra de Dios. ¿Cómo Dios hace las cosas, verdad, hermanos? ¿Se han puesto a pensar? ¿Les ha sorprendido Dios alguna vez? ¿O ustedes piden algo y Dios hace exactamente lo que ustedes han dicho? Bueno, tal vez algunos sí. Conmigo a veces no funciona así. Yo le pido muchas veces al Señor y lo hace de formas extraordinarias o de formas que nosotros no esperamos. Y poniéndonos a pensar en toda esta historia que estábamos leyendo estas últimas semanas. Bueno, Dios puede escoger, ok, el Salvador tenía que ser de la descendencia de David, ¿verdad? Hemos leído eso, ok, José, descendiente de David, muy bien. Pero ¿por qué no se casó con una señorita de Belén? Para que no hagan todo el viaje, ¿no? Desde Nazaret hasta Belén, más o menos como decir, desde Chepén hasta acá, un poco, vienes al sur. No lo hace así. Jesús escoge a María, una virgen de Nazaret. Ok, tiene que cumplirse la promesa de que tiene que nacer en Belén. ¿Por qué no le sale un negocio a José para que se vaya a Belén? ¿O por qué no lo llamó un amigo o un familiar para que vayan a visitarlo? ¿Por qué permitió que el emperador más poderoso de la época haga un censo para mover a todo el mundo y que el pequeño José y la pequeña María vayan hasta Belén para cumplir su promesa? Ok, el Señor ya movió a todo el mundo para que el Salvador, nuestro Señor Jesús, nazca en Belén. Ya, movió a todo el mundo, ok. Pero por lo menos va a hacer un espacio en un hotel, ¿verdad? Para que su hijo nazca tranquilo, sano y salvo. No es así. Nuestro Señor Jesús nació en un pesebre, seguramente maloliente, con vacas y burros alrededor. Él pudo haberse presentado a Augusto César, ¿verdad? Nació Jesús y los ángeles anunciando el nacimiento del Salvador. Pudo haberse presentado al más poderoso de la época, pero no lo hizo así. ¿A quién se presentó? A los pastores, a la clase social más baja de la época, a los más humildes. Nuestro Señor pudo haber mostrado su gloria y sus huestes celestiales cuando salieron a adorarle en el templo, el lugar de adoración. Pero no lo hizo así, sino que Él se mostró en una chacra con ovejitas. Hermanos, la voluntad de Dios era que Cristo, que era rico inmensamente, se hiciera pobre por amor a ti y a mí. Y esto es algo que se repite constantemente en los pasajes desde el capítulo 1 que vimos. La anunciación de Gabriel, el cántico de María, que despojó a los ricos, a los poderosos, dejó con manos vacías, y a los hambrientos ha llenado de bienes. De igual forma, hermanos, nuestro Señor pudo haber convertido una piedra en pan en el desierto,
pudo haber llamado a sus legiones de ángeles para que lo ayudaran en Getsemaní, pudo haber bajado de la cruz y haberse salvado a sí mismo. Pero la cuestión, hermanos, no es que Dios lo pudo hacer, sino lo que quiso hacer, que su voluntad fue mayor, su voluntad fue más grande, buena, agradable y perfecta. El Hijo de Dios se hizo hombre para permitir a los hombres llegar a ser hijos de Dios. Y ese es el sentir, hermanos, de que nuestro Señor hace las cosas más grandes de lo que nosotros podríamos imaginar. Pero aún así Él cumple sus promesas. Él vino a este mundo, hermanos, con un propósito. Marcos 10:45 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Recordemos, hermanos, en esta Navidad que nuestro Señor cumple sus promesas, que su mente es más grande que la tuya y que la mía, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y es tiempo, hermanos, que nuestra vida reflejen esta verdad, que reflejen que nosotros creemos en nuestro Señor, que comprometemos nuestra vida a nuestro Dios, que creemos que Él cumple sus palabras y que creemos que Él es soberano y Él es sabio para con nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tuviste, Señor, a pecadores como nosotros. Gracias porque te hiciste hombre, Señor, porque tomaste, Señor, forma de siervo. Gracias por haber venido hacia nosotros, por haberte humillado de tal forma, Señor, por haber nacido tan humildemente en ese pesebre y haber, Señor, vivido perfectamente y haber sido obediente hasta la muerte, Señor, y muerte de cruz. Gracias por salvarnos. Te pedimos que nos ayudes, mi Dios, a que nuestras vidas sean vidas que vivan, Señor, la salvación tan grande que has ganado para nosotros. No queremos ser personas de domingos, no queremos ser cristianos que solamente te recuerden en Navidad o en Semana Santa o en fechas especiales. Señor, queremos ser creyentes que vivan vidas comprometidas contigo, vidas que proclamen que tú cumples tus promesas, que tú eres bueno, que tú eres fiel, Señor, que tú eres sabio para con nosotros. Perdónanos por estar, Señor, muchas veces distraídos en cosas vanas. Perdónanos, Señor, por muchas veces estar preocupados en cosas que tú no quieres, Señor. Queremos que tú seas glorificado en nuestras vidas y en nuestro hogar y en nuestra familia, Señor. Es nuestro deseo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.